En este video vamos a hablar un poco acerca de cómo realizar la lista de referencias de acuerdo al manual de la APA séptima edición, es decir, la más nueva. Antes de empezar, me gustaría hablarte acerca del curso de metodología y estadística desde cero, el cual busca darte las habilidades necesarias para que tú realices una investigación en psicología y ciencias sociales, además de que puedas interpretar y realizar diversos estadísticos utilizando el SPSS. Además de eso, tengo videos acerca de cómo escribir una tesis en los cuales se habla acerca de distintos tips y consejos para cada una de las secciones de una tesis y sobre todo cómo escribirlas. Y por último, te quiero mencionar que también tengo videos acerca de cómo citar en APA, la guía completa. Básicamente en ese video hablo acerca de cómo realizar parafraseos, cómo realizar citas textuales y cómo construir tu lista de referencias. Entonces, si te interesa cualquiera de esos contenidos, checa los vínculos en la descripción del video o en el primer comentario. Al final del escrito nosotros colocamos una lista de referencias en donde nosotros colocamos toda la información necesaria para identificar y recuperar toda fuente, toda referencia u obra que nosotros hayamos citado dentro de nuestro texto. Ahora, algo importante. Recuerda solo incluir aquellas fuentes que tomaste para realizar tu trabajo y colocarlas en orden alfabético. No se refiere exactamente a todas y cada uno, solamente aquellas que utilizaste para realizar este trabajo que estás escribiendo en este momento. Pero aquí quiero mencionar algo importante. Si tienes dudas de si debes de citar una obra o no debes de citarla, siempre es mejor citar. Y ahora, ¿cómo es esta lista de referencias? Bueno, como ya les mencioné, justamente van en orden alfabético y se utiliza una sangría francesa de 1.27 centímetros, es decir, de media pulgada, 0.5 pulgadas. ¿Ok? Esto de acuerdo al nuevo manual de la APA, justamente la séptima edición en inglés o la cuarta edición en español, ¿vale? La más nueva. Vamos a empezar en cómo citar un libro en la lista de referencias. Para empezar, lo que hacemos es que colocamos primero el apellido y luego la inicial del nombre del autor o autores. ¿Ok? Cada autor se separa con una coma y para el último autor se utiliza un ampersand. Básicamente, este símbolo de aquí. Entonces, nuestras referencias se deberían de ver más o menos así. Colocamos el apellido del primer autor y luego justamente sus iniciales, el apellido del segundo autor, sus iniciales y para el último autor colocamos un ampersand y apellido del autor y sus iniciales. Posteriormente colocamos el año de publicación, que en este caso pues le puse 2020, el título del libro, el cual va en cursivas, y en caso de que sea necesario también podríamos colocar la edición y el volumen, ¿vale? Por otra parte también colocamos el nombre del editorial y el DOI o URL justamente si es que nosotros lo descargamos de alguna parte de internet. ¿Va? Entonces, ¿cómo se vería la cita de un libro? Bueno, empezamos justamente con el apellido, después colocamos las iniciales justamente de sus nombres de este autor, la fecha de publicación, en este caso el año, y el título va justamente en cursivas. En caso de que sea necesario también colocamos la edición, aquí justamente viene colocada la edición, y después la editorial, que en este caso es la Asociación Psicológica Americana. Por último, les quiero decir que si ustedes tienen disponible el DOI, este es el momento de colocarlo. Después de la editorial, ustedes colocarían justamente el vínculo, el cual pues es el DOI. Si no lo tienen disponible, pues no se coloca. Pero si lo tienen, aquí va justamente. Ahora, ¿cómo citamos un libro con dos autores dentro de la lista de referencias? Bueno, nuevamente colocamos el apellido del autor, seguido justamente de su inicial, el ampersand, que justamente indica un i, el apellido del segundo autor, seguido de la inicial del nombre. Después de eso, continuamos con el año de publicación y el título del libro, justamente, la edición, la editorial y por último, en este caso, como tenemos el vínculo del cual fue extraído este libro, también lo colocamos aquí. Por último, ¿cómo citamos un libro con 3 o más autores en nuestras referencias? Bueno, nuevamente lo que hacemos es colocar los apellidos del autor, en caso de que sea necesario colocamos los dos, justamente colocamos la inicial, los apellidos nuevamente, el ampersand para el último autor, sus apellidos, la inicial, el año de publicación, el título del libro, en este caso, la edición, que en este caso es la sexta edición, y la editorial. Como en este caso no tenemos un vínculo, pues no colocamos el vínculo, ¿vale? Pero si lo tuviéramos, pues lo colocaríamos justamente aquí.
Ahora, en muchos casos también puede ser que nosotros no estemos citando directamente un libro, sino alguna publicación periódica o algún artículo de una revista científica. Entonces también vamos a ver cómo realizar justamente cómo referenciar eso en pues justamente nuestra lista. Entonces empezamos con los autores, los cuales se mantienen el mismo formato. Utilizamos el apellido y después las iniciales del nombre, y para el último autor utilizamos un ampersand, ¿vale? Seguimos con la fecha de publicación, que en este caso se coloca el año. Continuamos con el título del artículo, el cual no va en cursivas, ¿vale? ¿Qué es lo que va en cursivas en este caso? Bueno, en este caso va en cursivas el título de la publicación periódica, es decir, cómo se llama la revista que nosotros estamos utilizando, que nosotros estamos citando. Y también va en cursiva el volumen, qué número de volumen es el cual nosotros estamos utilizando. Si además de volumen justamente la revista tiene número, entonces colocamos el número entre paréntesis, pero ese número ya no va en cursivas. Por último, colocamos el rango de páginas donde está el artículo y, si es posible, también colocamos el DOI o el vínculo del cual nosotros extrajimos, descargamos dicho artículo. Entonces, ¿cómo se vería una referencia de un artículo científico? Bueno, más o menos así. Empezamos justamente con el apellido del autor, seguido de sus iniciales. En este caso, como son dos autores, colocaríamos justamente luego el ampersand, nuevamente el apellido del autor, sus iniciales y el año de publicación. Ahora, quiero que noten que el título del artículo está justamente aquí y no está en cursivas. En este caso, el título del artículo no va en cursivas. ¿Qué es lo que sí va en cursivas? Bueno, va en cursivas el título de la revista, que en este caso es Psychological Review, y además de eso, el número de volumen de la revista justamente va también en cursivas. En este caso sería el volumen 126 y este número 1 que está entre paréntesis es justamente el número de la revista. Entonces, nosotros extrajimos este artículo de la revista Psychological Review, volumen 126, número 1. Y por último también tenemos que colocar el rango de páginas en donde está el artículo que estamos referenciando. Es decir, está en Psychological Review, volumen 126, número 1 y está en las páginas 1 a 51. Y por último colocamos el DOI, que en este caso como estuvo disponible, pues justamente aquí también nosotros lo colocamos. Ahora, vamos a ver también cómo citar una página web, un .com, un .net, cosas por el estilo, ya que pues actualmente las páginas web suelen tener muchísima información, pero algo importante de mencionar, no todas las páginas se citan igual, pero en muchos casos se siguen las reglas que hemos estado viendo, así que pues vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer que yo quiero citar un artículo de una revista o de un periódico que encontré justamente en internet. Bueno, se realiza justamente de la siguiente manera. Empezamos nuevamente con el apellido, la inicial del autor, colocamos el año de publicación y, si es posible, colocamos el día en el cual se publicó el artículo. Ahora, continuamos justamente y aquí nosotros podemos observar el título del artículo y aquí en cursivas, que lo marqué justamente con verde, es el título de la publicación periódica, en este caso de New Yorker. ¿Y de dónde fue que lo extraje? Exactamente cuál fue el vínculo del cual yo saqué esta referencia. Ahora, imaginemos que nosotros queremos justamente citar un video de YouTube o de cualquier otro servicio de videos en línea, ¿vale? Empezamos nuevamente con el apellido del autor, una coma, y después la inicial de su nombre. Después, entre corchetes, lo que se coloca regularmente es el nombre del canal, que en este caso sería Habías Pensado. Y después, entre paréntesis, se coloca la fecha de publicación. Empezamos con el año y después justamente viene el día y el mes de publicación. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue aquí en cursivas es justamente el título del video. Y entre corchetes se aclara, pues, que esto es un video. Ya por último, colocamos el vínculo del cual nosotros extrajimos dicha referencia. Entonces, más o menos así se cita un video de YouTube o de cualquier otra fuente de videos en línea. Ahora, en muchos casos puede ser que nosotros tengamos un blog u otro sitio web que no esté entrando exactamente en los modos de referenciar que les estoy mostrando. Entonces, aquí hay algunos otros. Por ejemplo, tenemos justamente este de Klimkowski, en 2018, el 15 de septiembre, en el cual, si se fijan, el título del texto de la referencia que nosotros estamos utilizando, aquí está, y no está en cursivas. Lo que sí está en cursivas es justamente esto que dice SciEd, que sería más o menos el nombre del blog o más o menos el nombre de la publicación que regularmente pues suele publicar este tipo de textos.
Y por último, nuevamente colocamos el vínculo al texto que nosotros, a la referencia que nosotros estamos utilizando. O también en muchos casos sucede que podemos hacerlo de la siguiente manera. Nuevamente colocamos el autor, la fecha de publicación y, por ejemplo, si es una agencia de noticias, si se coloca en cursivas el título del artículo y después justamente la institución, en este caso, o sitio web que lo publicó, lo colocamos en texto normal, no cursiva, y por último el vínculo, el cual nos va a llevar al artículo o referencia que estamos utilizando. Ahora, de igual manera, en muchos casos también llegamos a utilizar tesis para distintos artículos científicos o para nuestra propia tesis o para algún trabajo de la escuela. Entonces, hay algo importante aquí que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Actualmente, muchas tesis solo están disponibles en las universidades, es decir, nosotros tenemos que ir para allá y justamente conseguir la tesis de manera física, y a estas se les considera justamente inéditas, ¿vale? Pero hay otras tesis que se publican en una base de datos o sitio web. Por ejemplo, la UNAM publica prácticamente todas sus tesis, si no mal recuerdo. Entonces, justamente estas las podemos encontrar a través de internet. Ahora que ya sabemos que hay tesis inéditas y tesis que han sido publicadas en el sitio web de la institución, justamente vamos a ver cómo se citan ambas, ¿vale? Para citar una tesis inédita, nuevamente empezamos con el apellido, la inicial, el año de publicación y después el título de la tesis va en cursivas. Fijan, aquí está. Y entre corchetes nosotros colocamos si es una tesis doctoral, si es una tesis de maestría, si es una tesis de licenciatura. En este caso, esta referencia es una tesis doctoral inédita y colocamos la institución de procedencia, que en este caso sería la Universidad de Virginia. Por otra parte, ¿cómo colocamos nosotros una tesis que ha sido publicada en un sitio web o en una base de datos? Nuevamente tenemos el autor con sus iniciales, fecha de publicación y el título de la tesis en cursivas. Y entre corchetes nosotros colocamos ahora tesis doctoral, coma, y la universidad de procedencia. Y por último, nosotros colocamos justamente de dónde le extrajimos nosotros. En este caso, se extrajo justamente de esta base de datos de ProQuest, Dissertations and Thesis. ¿Ok? Entonces, justamente esto es cómo se va a citar una tesis. Si se fijan, es bastante similar. Simplemente en algunos se coloca tesis inédita y en el otro se coloca la base de datos de la cual se extrajo dicho documento. Ahora, ¿cómo citamos un capítulo de un libro editado? Bueno, iniciamos como en los otros casos con el apellido del autor del capítulo del libro, justamente apellido, iniciales y así continuamos con todos y cada uno de los autores de este capítulo, seguidos del año de publicación. Ahora, lo que sigue es el título del capítulo del libro, ¿vale? Es decir, este libro justamente pues tiene muchos capítulos, cada uno de ellos tiene distintos títulos, muchas veces también tiene distintos autores, pero nosotros estamos referenciando, citando el que se titula así. Y una vez que nosotros colocamos el título del capítulo del libro, colocamos la palabra en y empezaríamos a colocar los nombres de los editores. Pero aquí cambia un poco, porque esta es una de las ocasiones en las cuales justamente se inicia con las iniciales del editor, seguidas de su apellido, ¿vale? Regularmente se inicia apellido y posteriormente iniciales, pero en el caso de los editores se hace primero iniciales y posteriormente apellidos. Aquí, como tenemos dos editores, inmediatamente vamos a colocar un ampersand y nuevamente colocamos las iniciales y posteriormente el apellido. Luego lo que hacemos es abrir paréntesis y colocar la abreviatura eds, que quiere decir editores. Una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es colocar el título del libro en su totalidad, ¿vale? El que aquí yo les marqué en verde, que bueno, ustedes no tienen que marcar en verde justamente. Este de aquí va justamente en cursivas, ¿vale? En otras palabras, el título del libro, el libro en su totalidad, el libro completo, va en cursivas. En otras palabras, este de acá arriba es el título del capítulo del libro y el que está aquí marcado en verde es el título del libro en su totalidad. Y ahora lo que hacemos es colocar la edición seguido de las páginas donde nosotros estamos encontrando el capítulo del libro que nosotros utilizamos, seguidos de la editorial, que sería la American Psychological Association, y por último el DOI. Y así se cita un capítulo de un libro editado. Ahora,
Vamos a hablar acerca de cómo citar en redes sociales. Para empezar, les quiero mencionar que para citar las cosas en redes sociales solamente tenemos que citar el contenido original de redes sociales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú encontraste un contenido en redes sociales que te llevó a un sitio web, no es necesario decir que lo encontraste en redes sociales. En ese caso citarías el sitio web. Pero si tú tienes contenido original que solamente está en las redes sociales, entonces sí vas a citar directamente el post o publicación en la red social, ¿vale? En caso de que tengas que citar las redes sociales, vas a tener que incluir las 20 primeras palabras del texto de la publicación. Entonces, ¿cómo se vería esto? Bueno, vamos a imaginar que tú quieres citar un tweet. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente manera. Inicias justamente citando el autor, que en este caso sería una institución, que es APA Education. Después, entre corchetes, citarías el arroba de Twitter, que es APA Education, arroba APA Education, que es este cachito de aquí. Posteriormente colocamos la fecha de publicación del tweet. Empezamos nuevamente con el año, el día y el mes. Y posteriormente en cursivas vamos a colocar las primeras 20 palabras del tweet, en este caso, que es justamente esto que estoy aquí subrayando. Estas son las primeras 20 palabras del tweet, ¿vale? Y continuamos, justamente abrimos estos corchetes y aquí dice miniatura con enlace, que es más o menos cómo se va a citar el tweet. Y aquí también nos aseguramos de decir que estamos citando un tweet, ¿vale? De, pues, Twitter, en este caso. Y por último, colocamos el vínculo al tweet que nosotros estamos citando. Ahora, puede ser que no quiera citar un tweet, sino más bien una publicación en Facebook. De igual manera, se utiliza justamente el nombre del autor, que en este caso es una institución. Se coloca la fecha de publicación, el año y el día, y después se colocan las siguientes 20 palabras de la publicación. Y en este caso, como es una infografía, entre corchetes se aclara que es, pues, justamente una infografía. Se coloca la red social en la cual fue publicado y después se coloca el vínculo que nos lleva, pues, a dicha publicación. De igual manera, si tú quieres citar una foto o video en Instagram, lo tienes que hacer de la siguiente manera. Colocas justamente el autor o el nombre del perfil, justamente entre corchetes el arroba de Instagram, después entre paréntesis la fecha de publicación empezando por el año y después las 20 palabras siguientes. En este caso, como esta publicación no tiene más de 20 palabras, se colocan justamente pues las que están aquí. Después viene entre corchetes video porque justamente esta publicación es un video, la red social en la cual nosotros la encontramos y el vínculo que nos va a llevar a dicha publicación que nosotros estamos referenciando. Entonces, ya vimos cómo citar en la lista de referencias un sitio web, un libro, un artículo, un post en redes sociales y pues muchísimos más. Entonces, nada más te quiero recordar que cuando tú quieras citar cualquiera de estas fuentes en tu texto, puedes utilizar tanto la cita parentética como la cita narrativa. Cualquiera de estas puede funcionar para cualquiera de las referencias que hemos estado viendo. Cuando lo quieras utilizar en el texto, acuérdate, cita parentética o cita narrativa. Y te quiero mencionar que también tengo el curso de metodología y estadística desde cero, en el cual se enseña justamente metodología y estadística desde lo más básico hasta lo más avanzado y también se incluye justamente cómo realizar diversos estadísticos y cómo interpretarlos. Además de eso, también te quiero mencionar que tengo contenidos acerca de cómo escribir una tesis, en los cuales justamente se habla acerca de qué es lo que tienes que colocar en cada una de las secciones de la tesis, además de darte diversos tips y consejos acerca de cómo escribirla de mejor manera y muchísimo más rápido. Y por último, si quieres aprender a citar en APA, justamente también publiqué un video que es la guía completa en el cual se enseña a citar básicamente todas y cada una de las referencias que podrías necesitar. Si te interesa cualquiera de estos contenidos, no olvides que los vínculos están en la descripción del video o en el primer comentario. Y eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.